Bien, hermanos, este libro de Filipenses es un libro favorito mío, siempre lo ha sido. Muchas de las frases más memorables de la Biblia están aquí en Filipenses. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Dios es el que produce en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y varias otras frases que son tan conocidas, son tan amadas por nosotros. Y eso que no he mencionado, el famoso himno del capítulo 2, cuando Pablo habla de nuestro Señor Jesucristo, es una de las obras maestras de Pablo. Describe a Jesús de forma sublime. Bueno, pero hay un problema cuando comienzo yo a citar todos estos versículos, y es que estamos tan acostumbrados a escucharlos que hemos perdido su significado original porque los hemos sacado de su contexto. No podemos perder el mensaje central del libro, entreteniéndonos en los detalles. Así que mi propósito con esta primera lección es dar un panorama general de esta carta y hacerlo por medio de 4 preguntas. Es una lectura muy edificante, la del libro de Filipenses. Yo les recomiendo que ustedes puedan leer el libro durante estos días. Les tomará solamente de unos 20 a 25 minutos leer los 4 capítulos. Es una lectura rápida y es muy, muy edificante realmente. Bueno, hoy quiero responder 4 preguntas que son muy sencillas, pero son claves para nuestro estudio en los siguientes días también. En primer lugar, la primera pregunta sería, ¿quién escribió la carta? ¿Quién escribió la carta? Y todos decimos, seguramente, Pablo. Sin embargo, cuando leemos el capítulo 1, el versículo 1, tal vez nos sorprendamos de ver que aquí se identifica a 2 hombres, Pablo y Timoteo, como escritores de la carta. La pregunta sería entonces si ambos son responsables de esta epístola. Bueno, conforme avanzamos en la lectura, comenzamos a notar que es una carta muy íntima, muy personal. Inmediatamente después del saludo, se comienza a usar el pronombre en primera persona, singular. Por ejemplo, ahí en el versículo 3 dice, doy gracias a mi Dios. Yo, en primera persona, singular, siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Pablo, no Timoteo, porque poco a poco él comienza a compartir sentimientos, circunstancias, emociones personales que son propias de Pablo. Solamente mira unos ejemplos. Capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido es algo muy personal. También el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. El versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. También en el capítulo 2, 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y así podemos seguir. Entonces, el apóstol Pablo, que antes era Saulo y que era perseguidor de la iglesia, ese hombre que Dios llamó para la predicación del Evangelio en todo el mundo, el gran Pablo, es el autor humano de esta carta sin ninguna duda. Entonces, ¿cuál es el papel que juega Timoteo en la composición de la carta? ¿Por qué lo menciona en 1:1?
Bueno, fue uno de los colaboradores más cercanos de Pablo. Era su hijo en la fe. Además, se le nombra en el saludo de otras 5 cartas de Pablo, en 2 de Corintios, en Colosenses, en 1 y 2 de Tesalonicenses, y en Filemón también dice Pablo y Timoteo. ¿Acaso él fue el secretario que escribió la carta dictada por Pablo? O tal vez él dio ideas para la composición de la carta, dio algún tipo de recomendación, dio opiniones para que sean incluidas en la epístola, o simplemente estaba con Pablo en ese momento, lo estaba acompañando y como Pablo dice que lo va a enviar, porque en la carta él les dice, les voy a enviar a Timoteo, entonces por eso lo pone. Bueno, hay varias preguntas aquí, pero en realidad no hay forma de saberlo. Lo cierto es que estos 4 capítulos en su totalidad son palabras de Pablo, muy íntimas, muy personales, a su amada iglesia en Filipos. Y a mí me parece, yo quiero creer que Timoteo lo incluye porque está presente con él, porque es conocido de los filipenses y porque lo va a enviar a ellos. La segunda pregunta sería, ¿a quién fue escrita la carta? ¿A quién fue escrita la carta? También el versículo 1 lo dice. Dice allí, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Conviene que hablemos un poquito de Filipos. Filipos fue una de las ciudades más importantes del Imperio Romano, de toda la provincia de Macedonia. Más o menos 400 años antes de Cristo, llegaron a este lugar colonos griegos atraídos por los yacimientos de oro que había en sus colinas, pero muy pronto, cuando se enteró del oro que había allí, Filipo II, no sé si alguna vez escucharon de él, Filipo II de Macedonia, el papá de Alejandro Magno, él conquistó el lugar, lo anexó a su imperio y renombró a la ciudad como Filipos, en su propio honor, porque él se llamaba Filipo. Pero Filipos no fue una ciudad muy importante durante este tiempo, sino hasta que llegaron los romanos. Cuando llegaron ellos, conquistaron toda Macedonia y muchos eventos históricos muy importantes ocurrieron en la ciudad de Filipos. Por ejemplo, Octavio, que se convertiría en el emperador Augusto, y Marco Antonio vencieron a los asesinos de Julio César en la batalla de Filipos. Eso fue el año 42 antes de Cristo. Como Octavio era un estratega, un genio militar, él dispuso que se queden los veteranos de la guerra, se queden viviendo allí en Filipos, y por eso él convirtió a la ciudad de Filipos en una colonia de Roma. Y se construyó un camino que se llamaba la Vía Ignacia, que cruza por ella, que va desde Roma hasta Filipos, va por Constantinopla también, una vía muy importante en el Imperio Romano. Filipos creció, se convirtió en una iglesia muy próspera económicamente, y se le conocía como una Roma en miniatura, una pequeña Roma. Y sus habitantes eran ciudadanos romanos que hablaban latín, que se vestían, que seguían las costumbres romanas. Ellos estaban muy orgullosos de su carácter romano. Quiero que veas una pista de esto en Hechos 16. Un momentito, vamos a Hechos, el capítulo 16, y mira el versículo 20. Hechos 16, 20 y 21, esto dicen los filipenses, presentándolos a Pablo y a Silas, a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer
pues somos romanos. Y uno podría decir, no, son filipenses. Lo que pasa es que los filipenses eran ciudadanos romanos, porque Filipos era una colonia romana y una de las más importantes, una pequeña Roma. Ellos seguían las costumbres de Roma. Y también había mucho de cultura griega, también. Casi no había judíos, porque, y por esa razón no existía una sinagoga. Cuando Pablo llegó allí, ustedes recordarán que él no encontró una sinagoga, sino que fue donde un grupo de mujeres que se reunían para orar junto al río. Entonces, hemos visto hasta ahora que el que escribió la carta es Pablo y dirige su carta a los habitantes, los miembros de la iglesia de Filipos. Y es importantísimo que entiendas esto entonces. Filipenses fue escrito por una persona histórica real, que es Pablo, a una iglesia local, histórica, situada en una de las ciudades más importantes de la antigüedad, que era Filipos, y lo hizo en un contexto histórico particular también. Y eso lo hemos dicho varias veces, la fe cristiana es una fe histórica que está fundamentada en eventos reales, en la vida, la muerte, la resurrección de Jesucristo. Los primeros apóstoles viajaron por el mundo, sufrieron persecución y martirio por su fe en el Señor Jesús. Así que este libro de la Biblia y esta carta de Filipenses no nos narra mitos, leyendas, o no solamente nos da verdades espirituales, sino que nos muestra a Dios interviniendo en la historia humana para nuestra salvación. En este caso, interviniendo en la vida de Pablo, para enseñarnos a nosotros también. La tercera pregunta sería, ¿por qué se escribió la carta? ¿Por qué se escribió la carta? Y para entender por qué Pablo escribió estas palabras, primero tenemos que comprender el contexto de cómo llegó el Evangelio a Filipos. Y seguramente ustedes conocen la historia, porque la han leído en Hechos capítulo 16. En Hechos 16 está la fundación de la iglesia en Filipos. Y lo primero que notamos allí, cuando lo leemos, es la mano soberana de Dios, actuando de dos maneras. Primero, Dios les prohíbe, no sabemos cómo, pero les prohíbe hablar la palabra en Asia y en Bitinia, porque ese era el plan original de Pablo, ir a Asia para predicar allí el Evangelio. Pero Dios les cerró la puerta y más bien los dirigió a Europa por medio de una visión de un varón macedonio que les dijo, vengan y ayúdennos. Así que Pablo hace caso de la visión y se dirige a Europa. Ese es un momento clave en la historia del cristianismo. Pablo va con Silas, con Timoteo, con Lucas. Tú puedes leer ahí que Lucas escribe en el libro de Hechos con el pronombre en primera persona plural, dice continuamente nosotros fuimos, se embarcaron hacia la provincia de Macedonia, llegaron al puerto de Neápolis, caminaron unos 16 kilómetros y llegaron hasta Filipos, que era la ciudad más importante de toda la provincia. Y cada vez que Pablo llegaba a una ciudad, lo que él acostumbraba era predicar el evangelio en la sinagoga judía. Pero como Filipos era una colonia romana, casi en su totalidad era gentil, muy poquitos judíos, ni siquiera había un total de 10 hombres judíos para conformar una sinagoga, así que fue junto al río donde había un grupo de oración conformado por mujeres, se reunían los días sábados y a ellas les hablaron las buenas noticias de Jesucristo y Lidia, una vendedora de telas muy finas, se convirtió al Señor Jesús junto con toda su familia. Inmediatamente les brindó hospedaje en su propia casa, porque era una mujer muy acaudalada, y allí en su casa comenzó la primera iglesia de Filipos. Hay otros que se convierten también, por ejemplo, una muchacha que estaba endemoniada y que era adivina y que por medio de sus
adivinaciones, ella traía dinero a sus amos, pero Pablo expulsa el demonio de ella y ella es libre, es salva. Los dueños de esta mujer, de esta esclava, de esta jovencita, acusaron a Pablo frente a las autoridades, los tomaron, les quitaron la ropa, los azotaron, los metieron en la cárcel. Eh, a la medianoche ellos están golpeados, pero están cantando al Señor. Hay un gran terremoto, se abren las puertas de la cárcel, el carcelero se despierta, pensó que todos los presos se habían escapado, así que sacó su espada para matarse, para no ser expuesto a la humillación, a la vergüenza, y de repente se oye la voz de Pablo que dice, no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Dice Lucas que el carcelero se precipitó dentro del calabozo, temblando llegó a los pies de Pablo y le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo es famosa. Sabemos su respuesta. Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que creyeron él y toda su casa y se bautizaron. Y al día siguiente, Pablo, Timoteo y Silas salieron de Filipos y lo dejaron a Lucas como encargado de la iglesia. Y así comenzó la iglesia de Dios en Filipos. Ahora, hay algo más. Esta iglesia desde el principio comprendió la bendición de dar. Quiero que nos detengamos ahí un momentito porque es muy importante en esta carta. Después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, Él dio a su Hijo por nosotros para que hallemos el perdón y la vida eterna. Así también nosotros tenemos que estar dispuestos a dar. Los filipenses estuvieron dispuestos a ayudar económicamente siempre a Pablo para su ministerio, para la propagación del Evangelio. Las iglesias de Macedonia, especialmente Tesalónica, Filipos, siempre fueron así, siempre fueron muy generosas. Pablo amaba mucho a estas iglesias y ellos lo amaban también. Así que después que Pablo salió de Filipos, él fue a Tesalónica y estuvo allí algunas semanas. Eh, a pesar que los filipenses eran una iglesia que recién había empezado, le enviaban a Pablo ofrendas para que él se sostenga allí en Tesalónica. Fíjense aquí en Filipenses 4:15. Filipenses 4:15 dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y luego Pablo es expulsado de Tesalónica, llega a Berea y luego se va a Atenas, luego va a Corinto. En Corinto se queda 1 año y medio predicando la palabra de Dios. Y aunque habían pasado ya casi 2 años, la iglesia de Filipos sigue fiel a su cuidado del apóstol Pablo. Le sigue dando. Segunda de Corintios, vayan un momento. Segunda de Corintios 11:7. 11:7. Dice, pequé yo, humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba los suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. ¿Quiénes eran estos hermanos que venían de Macedonia? Bueno, la principal ciudad de Macedonia es Filipos. Así que estoy seguro que de Filipos le continuaban enviando ofrendas al apóstol Pablo. Cuando empieza Pablo su tercer viaje misionero, él sale con el propósito de fortalecer a las iglesias, pero también de recolectar una ofrenda para los pobres de Jerusalén. Y los primeros que quieren dar
son los de Macedonia, porque los filipenses eran muy generosos, pero también eran muy pobres. Y por esa razón Pablo decide no pedirles a ellos que participen en este proyecto, pero si tú lees Segunda de Corintios, Pablo dice que los de Macedonia le rogaron para que les diera el privilegio de ofrendar. ¡Qué corazón tan generoso! Bueno, finalmente Pablo llegó a Jerusalén, llegó con la ofrenda, pero varios de sus enemigos habían preparado una trampa, causaron disturbios en el templo, acusaron a Pablo por quebrantar las buenas costumbres, lo trasladaron a Cesarea y luego lo llevaron a Roma para que apele ante el César. Y así termina el libro de Hechos, con Pablo en Roma, en arresto domiciliario, pero con cierta libertad para recibir visitas. Y él siempre aprovechando para predicar el Evangelio. Han pasado más o menos 10 años desde su primera visita a Filipos. La iglesia en Filipos ha crecido, siempre cuidando a Pablo, siempre proveyendo para él, pero parece que por un tiempo le perdieron el rastro con su encarcelamiento y finalmente cuando saben que él está en Roma y que puede recibir visitas, juntan una ofrenda bastante generosa y se la envían junto con Epafrodito. Llega Epafrodito con la ofrenda y Pablo se llena de gozo, se llena de alegría. Yo me imagino las lágrimas de gratitud del apóstol Pablo cuando ve que llega Epafrodito con la ofrenda de los filipenses. Así que, en gratitud, en gozo de su corazón, Pablo escribe esta preciosa carta y escribe para decirles gracias por su ofrenda, gracias por su cuidado de mí, gracias por preocuparse por mí. Gracias por su generosidad. No es que busque dádivas, sino que Dios sea glorificado. Pero gracias a ustedes. Pero hay más, porque cuando llegue Epafrodito, le abre su corazón y le cuenta que hay algunos problemas en Evodia y Síntique, que parece que están causando división, están chismeando un poco, están haciendo cosas que no deben. Así que Pablo les llama la atención. Pero no solamente eso, sino que Pablo también les quiere poner al tanto de su situación en la cárcel. Su situación está un poco complicada porque Pablo no sabe si lo van a condenar o lo van a absolver. En su mente también está vivo el problema, el peligro de los judaizantes que están yendo a las iglesias fundadas por Pablo tratando de destruir la obra de Dios. Entonces, ¿de qué forma Pablo les corrige, pero también les anima, pero también les informa, y también les advierte, y también les agradece, todo al mismo tiempo? La respuesta es esta carta. En estos 4 capítulos, Pablo les informa de su situación, les anima en la fe, les agradece por su ofrenda, les advierte de los judaizantes. Es una carta entonces llena de frases inolvidables que ha ministrado el corazón de los cristianos durante 20 siglos. Por eso se escribió esta carta, en un momento de gratitud, de gozo de Pablo y también para informarles de su situación, para advertirles y para animarles a seguir corriendo la carrera. La última pregunta, la 4ª pregunta sería, ¿cuál es la enseñanza principal de esta carta? ¿Cuál es la enseñanza principal? Una de las palabras clave de Filipenses que más se repite es la palabra gozo. Y muchos dicen que gozo es el tema central de Filipenses. Pero yo creo que nos equivocamos si pensamos que este es el tema central. El gozo, más bien, es una consecuencia del tema central de Filipenses. ¿Cuál es el tema central? La vida en Cristo. La vida
en Cristo. Y el gozo es una consecuencia de vivir para Cristo. Una existencia enfocada en el Señor Jesús y guiada por su Evangelio. La Biblia, en general, toda la Biblia tiene como tema central al Señor Jesucristo. Pero esto se ve muy claramente en el libro de Filipenses. Él es la figura central. Algunos han hecho los cálculos por medio de diferentes títulos y de pronombres personales. Algunos dicen que Pablo se refiere al Señor Jesucristo 93 veces en su carta. En promedio, una vez cada 18 palabras. Cada 18 palabras menciona a Cristo, o a el Señor, o a Él. Pablo es prisionero, por ejemplo. Él dice, soy prisionero en Cristo. El fin de su vida es glorificar a Cristo, vivir para Cristo. En capítulo 2, el versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Es decir, tenemos que imitarlo. Todo el universo se postrará en adoración ante Él, como dice también en 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. En capítulo 3, el versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Es decir, Cristo es nuestro gozo. En el capítulo 3, Pablo dice que considera todos sus logros como basura con tal de ganar a Cristo. Dice también que esperamos a Cristo con todo el corazón, porque cuando Él regrese, seremos transformados a su imagen. Mira, en 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En Filipenses 4:13 dice que nuestra fortaleza está en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Uno de los pasajes más preciosos de toda la carta es Filipenses 2, del 5 al 11, cuando Pablo habla de la deidad de Cristo, de su encarnación, de su muerte por nosotros, de su exaltación por toda la eternidad. Yo creo que entonces el mensaje de este libro se puede resumir en un solo versículo, que es Filipenses 1:21, y harían bien en aprenderlo de memoria. Tal vez ya lo saben, pero es cortito. Dice Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, no estamos hablando aquí de cualquier aspecto de la vida de Cristo, sino de su muerte y resurrección. Estamos hablando del Evangelio. Ese es el centro de Filipenses. Precisamente por proclamar el Evangelio es que Pablo está en la cárcel. Y es lo que debe moldear toda nuestra conducta. Si hemos creído las buenas noticias de la salvación en Cristo, entonces somos hermanos, somos una familia, tenemos comunión unos con otros. El Evangelio es el enfoque, es la esencia de nuestra vida. Ahora, aquí hay una tensión porque Cristo ya nos salvó, pero al mismo tiempo nos está salvando. La consumación de nuestra salvación ocurrirá en la venida de Cristo cuando seamos glorificados, pero al mismo tiempo debemos vivir aquí en la tierra como hijos de Dios, como miembros de su reino. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, la vida cristiana, según Filipenses, es una carrera. La meta es Cristo. Su evangelio es el centro. Dios va a completar lo que empezó en nosotros. Es decir, vamos a terminar la carrera. Pero nosotros también tenemos que correr, tenemos que esforzarnos, a pesar de las circunstancias. Puedo tener gozo, puedo contentarme cualquiera que sea mi situación, puedo vivir en santidad, puedo ser irreprensible, puedo ser sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. El gozo, la paz, el contentamiento, la santidad no tienen que ver con las circunstancias. Y aquí es donde el libro de Filipenses se vuelve tan práctico para nosotros, porque estamos viviendo circunstancias muy difíciles.
tal vez como nunca las hemos pasado en nuestra vida, con esta cuarentena en la cual estamos, aislados los unos de los otros y con la amenaza de esta enfermedad también. Algunos dicen, no puedo tener gozo, no puedo tener contentamiento, no puedo tener paz, no puedo vivir en santidad, es difícil por todo lo que está ocurriendo. La respuesta de Filipenses es, sí se puede, si tienes una relación vibrante con el Señor Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Así que el vivir es Cristo, el morir es ganancia, no hay por qué tener miedo, no hay por qué afanarse. Y eso es lo que nos enseña el mensaje central de Filipenses. Bien, hermanos, esta es la introducción, esta es la primera clase. Vamos a reunirnos martes, jueves y sábado a las 4 de la tarde. El mensaje se graba y luego Enrique lo va a colocar en Facebook también, pero pienso que esta interacción también es importante, porque el mensaje se graba hasta aquí, pero si ustedes tienen algunas preguntas o comentarios de lo que hemos hablado, los podemos hacer en lo que resta de este tiempo.